tardes a todos. Mi nombre es Arturo y soy el coordinador de los desfiles de la Murcia Fashion Week. Además de eso también trabajo en la revista como director de moda y hago otras cosas más. El caso es que me ha tocado hablar el primero de todos los eventos que tenemos esta semana. Después de la rueda de prensa, soy el primero en intervenir, pero estoy muy contento porque soy el primero en intervenir para presentaros a María Trinidad Herrero Ezquerro, que es catedrática de la universidad, que viene ahora mismo desde Castelló porque está en una comisión de servicio allí en la Universidad Jaume I. Ella es especialista en Parkinson y Alzheimer, si no me corregirá, pero yo la conozco desde hace ya 7 años bien. Tengo admiración por ella a nivel profesional porque además de lo que hago aquí, también trabajo en la neurociencia. Y además de nivel profesional, a nivel personal, porque fue mi profesora de anatomía en primero. Y yo fui delegado de esa clase y tenemos anécdotas para contar, pero bueno, eso se queda un poco más en lo personal. El caso que, además de ser experta en neurociencia y hacer trabajos de investigación muy importantes en las mejores revistas del mundo, en cuanto a neurociencia se refiere, en los temas que hablábamos de Parkinson y Alzheimer, ella trabaja también, bueno, porque es licenciada en periodismo y en publicidad, y tiene trabajos de investigación sobre el neuromarketing. Esta es la rama que a nosotros hoy nos interesa más. Entonces va a explicar un poco pues, cómo el cerebro humano funciona y cómo, conociendo el cerebro humano, quizás las estrategias de marketing pueden ser muchísimo más efectivas, o que se nos escapa al resto de los mortales que no entendemos un poco tanto de neuronas sobre lo que está pasando en el cerebro para entender ética, o bueno, ya ella introducirá un poco más los términos. Así que, además de eso, decir que tiene una carrera profesional impresionante, con muchos premios. Hemos citado algunos creo en el programa, pero son muchísimos los premios que tiene a nivel nacional e internacional. Y es una conferenciante de categoría para poder empezar la Semana de la Moda. Yo deseo agradecer otra vez que estés aquí con nosotros. Y bueno, que espero que os guste la conferencia. Yo me voy a sentar con vosotros, que también me interesa escucharla, ¿vale? Gracias. La emoción, porque la emoción es lo que realmente cuenta en el cerebro humano, a pesar de lo que yo voy a ir contando ahora, cómo piensa y cómo reacciona el cerebro humano. Entonces me ha dicho que la mayor parte de los que estáis aquí os dedicáis a la moda o vais a dedicaros a la moda y al diseño, y realmente es un campo al cual no es ausente nadie. Todos estamos metidos en agradar a los demás, porque eso está dentro del cerebro humano y de la evolución humana. Y yo voy a intentar dar una serie de pinceladas, y voy a intentar hacerlo también a un nivel muy superficial, para que lo podáis captar, puesto que son términos de neurociencia que pueden ser un poco amplios. Pero si alguien no entiende nada, se levanta la mano y yo lo vuelvo a repetir o lo cambio las clases. Entonces lo hemos titulado Neurociencia y Moda, y yo he puesto Importancia del espejo. Esta importancia del espejo tiene doble sentido, una doble acepción. Uno es que todos nos miramos al espejo, y en la moda es muy importante el espejo, pero también que en el cerebro hay unas neuronas que se llaman neuronas en espejo, que yo voy a hablar y que voy a introducir y que son importantísimas en las relaciones humanas con los demás, pero también consigo mismo. Y antes de empezar, tengo que dar las gracias a Arturo por haberme invitado y a la Murcia Fashion Week también por haber pensado que esta charla y estos temas son de interés para gente que se dedica al estilismo y la moda. Jean de La Fontaine decía que todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda. Cualquier cerebro del mundo, cualquier persona, de cualquier nivel social, de cualquier nivel intelectual, es impotente ante algo que esté de moda, porque la moda nos arrastra, y nos arrastra absolutamente a todos. Pero entonces, ¿qué definimos por moda? Que imagino que esto lo habré contado en las clases, en los cursos que tengáis. Pues según la Real Academia de Medicina Española de la Lengua, la moda es el uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo en un determinado país,
con especial hincapié en los trajes, las telas, los adornos y principalmente los recién introducidos. Además, moda se entiende como estar de moda, estirarse, usarse, y para entrar en la moda es seguir lo que se estila o adoptar los usos y costumbres del país o pueblo donde se reside. Esto realmente es llamativo porque cuando nosotros escuchamos la palabra moda entendemos cosas diferentes dependiendo en qué contexto nos encontremos. Etimológicamente la palabra moda o modus proviene del latín y significaba modo o medida, pero cuando hablamos de moda se adoptó la palabra mode del francés, que también era derivado del latín, y en general cuando se habla de moda se habla de moda de ropa de vestir, aunque también se suele ampliar a perfumes, que íbamos a hablar de perfumes, o como ejemplo, o también a otro tipo de cuestiones como pueden ser líneas o tendencias que no tengan que ver con el vestir, por ejemplo el arte, que también tiene sus tendencias. Entonces, lo que es importante es que las tendencias pueden modificar la elección y la conducta de las personas. Y eso es algo que afecta a todo el comportamiento humano en general. Por lo tanto, la moda son mecanismos de elecciones en función de criterios subjetivos y que están asociados al gusto de la colectividad. Pero ¿quién mueve el gusto de la colectividad? Normalmente son los estilistas, y son los estilistas que tienen gran poder, porque al final estamos en un mercado y en ese mercado hay una serie de intereses. Benjamin Franklin, hace ya más de 100 años, decía: come para complacerte a ti mismo, pero viste para complacer a los demás, porque el vestir y la moda va a dar también la idea a los demás de quién eres tú. Y aquí yo no quiero dejar a Yves Saint Laurent, que a mí me gustaba muchísimo, Yves Saint Laurent, que decía que la moda no solo está hecha para embellecer a las mujeres, sino que también está para darles seguridad y confianza y permitirles asumirse a sí mismas. Esto es importantísimo. Es decir, sí es verdad que con la moda se embellece, pero lo importante de la moda y por lo cual los humanos seguimos la moda es porque al seguir la moda nos sentimos más seguros dentro de una colectividad, tenemos más confianza y nos asumimos mejor. Entonces, ¿para qué la moda? ¿Por qué es importante la moda y qué relación puede tener con el cerebro? De nuevo, otra frase lapidaria, de Picasso en este caso. La moda es la última piel de la civilización. Y la moda existe desde que el ser humano tuvo conciencia de sí mismo y también tuvo conciencia del otro. Entonces, los conceptos de atracción desde la época prehistórica, y estamos hablando aproximadamente hace 200.000 años, que no es la época de los egipcios hace 3.000 o 4.000 años, sino 100.000 años, cuando el cerebro humano dejó de ser un simio y ya comenzó a ser lo que entendemos como homo, como ser humano. En realidad, ese concepto de atracción desde época prehistórica es para dar una apariencia de salud, porque al final lo que quiere el ser humano es reproducirse. Y esto no lo comprendemos, pero esto es así. Y eso es lo que quiere el cerebro del ser humano en última medida, reproducirse y perpetuarse. Pero después, el ser sano, en realidad se fue asumiendo como concepto de belleza. Entonces, la moda también está en relación con la belleza. Es la atracción de la perfección del cuerpo humano. Y a lo largo de los siglos, sobre todo desde los egipcios, los griegos y después el Renacimiento, se ha dado prevalencia a dos cuestiones, la simetría y la perfección. Sin embargo, en el siglo XX, la simetría como perfección, como concepto de perfección, ha cambiado, porque ya no es la simetría y la proporción lo que va a prevalecer. Y aquí el cerebro humano es muy plástico y nos vamos adaptando, cada año a lo que los estilistas nos dicen que es lo que está de moda. Y así es. Aunque si pensamos, por ejemplo,
la gente, pensar en vuestros padres, los que sois más jóvenes, posiblemente van a seguir la moda, pero les gusta muchísimo la moda que vivieron cuando ellos eran jóvenes, cuando eran adolescentes y cuando tenían que enseñar a los demás su perfección y su bienestar y salud. Y de hecho, esto puede basarse en que la moda es cíclica. Y ahora vuelven los años 60 y el pop art, el arte óptico, que estaba tan de moda en los años 60. Pues bien, hay una moda cíclica que quizá tenga que ver también con eso. Pero ¿por qué queremos seguir la moda? Hay un componente narcisista en cada uno de nosotros. Hasta el más asceta es narciso. Todos somos narcisos. Y el narcisismo es algo autorreferencial que hace referencia a mí mismo y es autogratificante. Yo me miro al espejo, me veo bien y eso me hace tener más confianza en mí mismo. La cuestión es que todos deseamos llegar a ser un modelo de nosotros mismos, pero que sea mejor, que sea más bello, sea más atractivo. Y esta imagen está por internet, no es una imagen mía, pero es esto. El gato quiere verse en el espejo como un león y con el pelaje de un león y verse maravilloso. Es decir, nos engañamos a nosotros mismos con lo que nos ponemos, pero eso hace que nos veamos mejor y que nos sintamos mejor. Entonces, estar siempre a la moda nos va a permitir, nos va a ayudar a sentirnos mejor y reflejar, y sobre todo reflejar en nosotros, no reflejar solo en el espejo lo que vemos nosotros, sino reflejar en lo que ven los otros de nosotros mismos una imagen mejor de lo que somos en realidad. Así somos los humanos y así se comporta nuestro cerebro. Y eso hay que saberlo si lo que queremos es que nuestros productos se vendan o que nuestros productos sean comprados. Y yo creo que es también parte de nuestra futura profesión. Entonces, la moda que no llega a todas las mujeres, y aquí entramos en otra cuestión que la popularizó Coco Chanel, la moda que no llega a todas las mujeres y que no llega a la calle no es moda. Y esto es lo que ha hecho que la moda, que en principio solamente estaba permitida a las personas de alto nivel social, que tenían dinero como para seguir la moda, se haga popular. Y no hablaremos, quizá en el coloquio hablaremos de low cost, pero el que la moda se haya hecho popular ha hecho que todos los seres humanos que a un nivel u otro querían seguir la moda se puedan seguirla desde un punto de vista mucho más democrático. Entonces, simplemente para terminar con esta introducción, la moda es un acto humano de aceptación social. La moda es un medio de comunicación humana. La comunicación humana no solo es la palabra. La comunicación humana, más del 80%, y podemos decir más del 90%, es lenguaje no verbal. Y el lenguaje corporal y lo que nosotros nos ponemos, como nosotros nos mostramos, eso es, estamos comunicando a los demás lo que nosotros somos o lo que queremos ser o lo que queremos que vean. Y la moda es un simulacro de la realidad. En realidad es una realidad virtual creada por los medios de comunicación. Eso es una frase que la podemos también discutir en el coloquio. Por lo tanto, en esta sociedad que vivimos todos, y no importa en qué país, no importa en qué continente, y vuelvo a decir, no importa ni qué nivel social, ni qué nivel cultural, ni qué nivel intelectual, estamos en una sociedad del espectáculo, en la cual nosotros todos somos actores y somos espectadores. Somos actores de nuestra propia historia y somos espectadores de la historia de los demás. Y lo que estamos haciendo habitualmente es interpretar un guión. Un guión que está más o menos de acuerdo a la realidad del lugar donde nos movemos y el tiempo en que nos movemos, pero lo que sí es cierto es que los creadores de tendencias nos están escribiendo ese guión y nosotros interpretamos el guión que nos ponen cada temporada. Cada temporada, es la mayor parte de los humanos actuamos así. Entonces, la moda y el consumismo, que están muy ligadas, son el motor del deseo, de lo que nosotros, nuestro cerebro,
en lo íntimo deseo. Y si es un motor del deseo, la publicidad tiene mucho que ver. Por eso también Arturo ha hablado del marketing. Y yo, de hecho, en todo esto del neuromarketing me metí cuando estudié la licenciatura de publicidad, puesto que además yo me dedico al cerebro desde que tengo casi uso de razón, al menos desde que tengo uso de razón quería dedicarme al cerebro y saber cómo pensábamos, cómo sentíamos y por qué decidíamos. Entonces, para la publicidad, en todas las teorías de la publicidad, lo que se pretende es tener efectos en el cerebro de la gente. Y para los que no lo conozcáis, pero posiblemente sí que lo sabéis, porque ya lo habla todo el mundo de ello, es el lema AIDA. ¿Qué es el lema AIDA para conseguir una buena publicidad? Son las iniciales de estas 4 palabras que vienen del inglés, pero que es atención, llamar la atención, buscar el interés de la gente, que deseen lo que les estás publicitando. Y estas eran las 3 primeras en la primera teoría que se hizo sobre AIDA, que la hizo Luis en 1896. Estamos hablando de más de un siglo. Y al final a estas 3, que ponga atención, que le llame la atención, que lo quiera y que tenga interés, o que primero tenga interés y después lo quiera. La cuarta, importantísima para la publicidad, es que lo quiera y lo compre. Es decir, que pase a la acción. Por eso son la AIDA las 4, porque si se queda aquí y lo desea solamente, no es comercial. Entonces tiene que pasar a la acción. Bien, entonces la mecánica del mundo de la moda es un proceso social, espero que haya quedado claro, y que no es racional. Nadie o muy pocos compran racionalmente. Esto se sabe muy bien en todos los mecanismos de marketing. El comprar y la moda no es racional, sino que es un proceso emocional. Y ese proceso emocional está perfectamente estudiado desde el punto de vista teórico en todos los procesos de marketing. Sin embargo, ahora lo estamos demostrando que es emocional con estudios del cerebro en momentos de elección o en momentos de ver, por ejemplo, un spot publicitario. ¿Qué es lo que sentimos cuando vemos un spot publicitario? En este caso vamos a poner el ejemplo de spot publicitarios de moda y en concreto de perfumes, que ya hablaremos. Entonces, ¿qué es normalmente lo que se utiliza para vender moda? Se utilizan lo que se llaman los testimonials. Los testimonials es poner, ahora vamos a ver, a una persona que sea famosa vistiendo lo que queremos que vistan los demás. ¿Por qué? Porque cuando vemos a esa persona famosa con esa ropa, pensamos que nos va a quedar tan bien y que vamos a tener todo el glamour que tiene esa persona. Esto, cuando lo verbalizamos, nos parece que nosotros no. Pero es que nuestro cerebro, el subconsciente, es lo que piensa. Y esto hasta las personas más intelectuales y más alejadas de la moda. Siempre hay excepciones, pero nos llaman la atención como extravagantes o como extraños o como el loco que está en su laboratorio o está en otro mundo. Y también utilizamos los logotipos. De hecho, los testimonials y los logotipos lo que van a hacer es persuadir y van a permitir que se quiera imitar. Pero además los logotipos y los testimonials lo que tienen son fenómenos de transferencia. Cuando tú te pones lo que lleva alguien como Charlotte de Mónaco, lo que pensamos es que bien le queda a Charlotte de Mónaco, y que me va a quedar bien. Sin embargo, en esa persuasión comunicativa, los logotipos tienen otro componente. Los logotipos significa, y la gente los muestra, bien, aquí tenemos el isotipo de Yves Saint Laurent o los tipográficos, que Coca-Cola está mal puesto en esta diapositiva. Me he confundido, había puesto la CH de Carolina Herrera, o los ositos de Tous. La gente lleva esto porque te está dando un estatus. ¿Y por qué la gente compra bolsos de imitación? Para que lleve la CH de Carolina Herrera o los ositos de Tous. Y es un negocio enorme.
porque el llevar el logotipo estás mostrándole a los demás que estás a ese estatus. Por lo tanto, es una persuasión, no es una transferencia. Y todo eso está dentro del cerebro. Y la gente, mucha gente, no puede evitar caer en esa tentación de llevar el bolso y que se vea, y que la vean, de que es así. O los chicos, no solamente los bolsos, sino de llevar también los logotipos, en este caso isotipos, o de Lacoste, que cada vez además son más grandes, no se han visto, Lacoste o Yves Saint Laurent, o la Martina que además es un estilo también muy particular. Entonces, ¿qué pasa con los logotipos? ¿Y cómo lo ve el cerebro? El logotipo no es la marca, pero identifica a la marca y los demás lo identifican de forma súper rápida. Y aquí hago referencia, porque estamos en un museo de Bellas Artes, esta imagen, que es de Magritte, que imagino que todos conoceréis, que pone "Ceci, c'est pas une pipa". Esto no es una pipa, no es una pipa, es el dibujo de una pipa. El logotipo no es la marca, pero te identifica con la marca. Esto es como piensa el cerebro. Y esto es lo que además es tan subliminal y es emocional que no nos damos cuenta. Pero esto es lo que un estilista, si es agudo y conoce bien, es lo que debe trabajar para que su producto sea vendido y sea aceptado. Bien, ¿qué partes del cerebro son las que están de acuerdo y están modulando todos estos estímulos? Bien, pues dentro del cerebro, y no voy a hacer mucho hincapié, lo vamos a ir viendo, los voy a ir explicando, voy a hacerlo facilito. Hay una serie de áreas cerebrales, no todo el cerebro se ilumina cuando vemos un spot publicitario, solamente unas áreas se van a iluminar. Hay unas áreas que se tienen que iluminar seguro, que son todas las que tienen que ver con las áreas visuales. Pero esas que tienen que ver solo con áreas visuales se van a iluminar en cualquier momento que veamos algo. Si vemos una pared de piedras, en cualquier acto que nosotros veamos algo, que visualicemos algo, y esto Arturo sabe mucho, que se dedica al sistema visual, se iluminan una serie de áreas. Pero esas no son las que nos interesan cuando hablamos de publicidad o cuando hablamos de moda. Hay unas áreas que van a ser las denominadas áreas de la emoción y que están, por ejemplo, a este nivel y en la parte media del cerebro, en las áreas, sobre todo, que tenemos detrás de la frente, justo detrás de la frente, encima de las órbitas de los ojos, tenemos las áreas que nos hacen más humanos. Esas son las áreas prefrontales, que están en la parte frontal del cerebro y se llaman también supraorbitarias porque están encima de las órbitas. Esas son áreas que nos hacen eminentemente humanos, que están más desarrolladas que lo que están en nuestros primos hermanos, que son el chimpancé, el orangután o el gorila. Entonces, esas áreas, cuando vemos algo que realmente nos impacta y que tiene una importancia emocional para nosotros, se van a iluminar. Y cuando nosotros tenemos un impacto cerebral ante algo, ante un estímulo que vemos, vamos a tener dos tipos de comportamientos que son paralelos, pero son diferentes. Y a ver si lo puedo explicar de una forma fácil. Hay unas áreas que lo que van a hacer es captar lo que estamos viendo, la realidad de lo que estamos viendo. Por ejemplo, si es un vestido rojo, vemos que es un vestido y es un vestido rojo. Si son unos zapatos, vemos que son unos zapatos verdes. Eso es cognitivo. Estamos captando la realidad de lo que vemos. Pero hay otras áreas que lo que captan es el impulso emocional que crea en nosotros el ver ese vestido rojo. Y esas áreas emocionales son más potentes, y está demostrado, que las cognitivas, las que recogen la información objetiva de lo que estamos viendo, que es muy importante para saber que estamos viendo una cosa y que no estamos viendo otra.
pero lo que está ejerciendo como poder en nosotros, eso es prácticamente personal de cada individuo. Pongo el ejemplo para hacerlo sencillo. Si yo aquí ahora pongo una música que sea conocidos por todos, una canción de moda, todos estaremos escuchando los mismos acordes, las mismas notas. Es decir, la parte cognitiva del cerebro se estará iluminando prácticamente igual en todos nosotros, porque es una condición física y son estímulos físicos. Sin embargo, la parte emocional del cerebro se va a iluminar de forma diferente en cada uno de nosotros. No va a haber dos que lo captemos igual, porque para unos lo que va a recordar es la situación en la que estuvo la primera vez que escuchó esa canción y recrea esa canción con los recuerdos que tiene. O para otros, en un momento dado, que escuchó esa canción con tal persona, en tal circunstancia, que estaba muy contento, u otra persona que la escuchó en un momento de ira, de cólera. Entonces, la cuestión de la reacción emocional ante un mismo estímulo va a ser diferente en cada uno de los que estamos aquí. ¿Se entiende? Entonces, hay dos partes del cerebro, y lo estoy haciendo muy sencillo, ¿eh? Estoy haciendo absolutamente sencillo, o sea que esto es mucho más complicado. Hay dos partes del cerebro, que una es la emocional, que es muy personal de cada uno, y la cognitiva, que es prácticamente igual a todos. Sin embargo, y esto es importante en el tema de la moda, la parte emocional puede cambiarse y puede hacerse que, como rebaños, todos tengamos un sustrato emocional similar ante un estímulo cognitivo concreto. Si eso se ha puesto de moda y lo que nos interesa es seguir la moda, vamos a sentir prácticamente todo lo mismo, cada uno con sus matices. Nunca la parte emocional es igual en una persona que en otra, pero el sustrato puede ser muy parecido, y de eso se trata con las tendencias psicológicas. Estas son las diferentes áreas que no voy a entrar en detalle, pero las áreas emocionales del cerebro no se piensen que es todo el cerebro. Hay unas áreas, las que están en rojo, son las más dedicadas a la emoción, las especializadas en los procesos emocionales, que, vuelvo a repetir, son prácticamente los que nos mueven al ser humano. Entonces, esto, aquí lo tienen en verde, son las áreas emocionales extendidas, y ven que es como una C, ¿no? Aquí lo que he hecho, para que se entienda, es coger el cerebro y dividirlo en dos por la línea media, ¿vale? Esta es la parte anterior, aquí debajo tendríamos los ojos, por lo tanto es la parte frontal, y esto es la parte occipital, la nuca. Y bueno, lo estamos viendo, es en la mitad del cerebro derecho. Estamos viendo la cara medial del cerebro derecho. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces estamos viendo esta cara medial, y aquí en verde vemos esta C. Esta C es la parte emocional por excelencia. Pero algo que también es muy importante es que la parte emocional está muy relacionada con la memoria, con los sistemas de la memoria. De hecho, cualquier evento que nosotros queramos recordar mejor, se recuerda mejor si tiene un componente emocional importante. Y aquí voy a contar, entre paréntesis, un estudio que fue el primero que se demostró en el año 1996, cómo a estudiantes de psicología, que los utilizan muchísimo, en Estados Unidos, les explicaron, a un grupo de estudiantes les explicaron un evento que era que una mamá llevaba al niño al colegio de la mano, y cuando iban a cruzar un paso de cebra,
vieron un accidente en el cual un coche atropellaba a una persona que quedaba como muerta en el suelo. A otro grupo les explicaron lo mismo, pero con todo detalle. El niño empezó a llorar, la mamá se puso a gritar por la angustia, el crash que hizo el coche contra la persona que subió por los aires, el niño que no dejaba de llorar, la mamá que cogió al niño. Bien. Y a los 6 meses les preguntaron de nuevo a los dos grupos que qué recordaban de aquel evento, de lo que les habían contado 6 meses antes. Y además les hicieron una resonancia magnética, que la resonancia magnética es lo que permite ver estas imágenes, cómo se activa el cerebro en diferentes partes. Entonces vieron que los que mejor recordaban el evento eran aquellos, además muy significativamente, aquellos a los cuales les habían contado con todo el grupo de detalles emocionales. Y los otros recordaban algo, pero no recordaban prácticamente de qué iba el relato que les habían dado. Les hicieron los estudios de resonancia y vieron que lo que realmente se activaba era esto que tenemos aquí. Y a esto que tenemos aquí se le llama amígdala, que se las voy a presentar ahora. Y este núcleo que está aquí en la profundidad y que se llama amígdala es uno de los núcleos que están implicados en la emoción. Es decir, que recordamos mejor cualquier evento relacionado con procesos emocionales. Por eso es muy importante también cuando se hace publicidad de cualquier diseño que tenga algo emocional. Bien, estas son las áreas que están más en relación, pero lo que me interesa es que vean que esta parte de aquí, que es la que está relacionada con la emoción, está al lado de esta otra parte de aquí, que es el núcleo del cerebro por el cual tiene que pasar cualquier información para ser memorizada. Emoción, memoria están completamente relacionadas. Y todo aquello que se nos presente que tenga un componente emocional lo vamos a recordar muy bien. Y ya les voy a presentar. Esto es, a ver si lo vemos bien. Esto es el cerebro que les he presentado antes, seccionado por la mitad. Esta es la parte frontal, esta es la nuca, y aquí, esto que está aquí es el núcleo de la emoción. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es cortárselo así y darle la vuelta. Esta es la parte central, aquí estaría la emoción y esto es la memoria. ¿Me van siguiendo? Y ahora le voy a hacer así, le voy a dar la vuelta. ¿Lo ven? Aquí estaría la frontal, aquí está la nuca y esta sería esta parte de aquí. ¿Me siguen? Entonces lo que está en rojo es la parte de la emoción. ¿Y saben cómo le llamaron a eso los anatomistas clásicos? Amígdala. Pongan ya, amígdala. Que no son las de las anginas, no es amigdalitis, sino que es la amígdala. ¿Por qué le llamaban amígdala? Porque parecía una almendra. Por eso se le llama amígdala. Y a esta otra parte, que es la encargada de la memoria, le llamaron hipocampo. ¿Por qué? Porque se parece a un caballito, hay que ponerle imaginación, pero se parece a un caballito de mar, ¿sí o no? Más o menos. ¿Y cómo se llama caballito de mar en latín? Hippocampus. Entonces, esta parte de la memoria es el hipocampo y la parte de la emoción es la amígdala. Por lo tanto, amígdala y hipocampo hay que estimularlos para poder tener un impacto no solamente emocional, sino que perdure en el tiempo. Porque si vemos un anuncio o vemos un vestido y solamente lo vemos y nos hace emoción en ese momento y después lo olvidamos, no nos sirve de nada. Tiene que permanecer en la memoria. Y aquí pasamos
a lo que yo he dicho de la importancia en el espejo. Una vez que ya conocemos la amígdala y el hipocampo, ¿qué más zonas del cerebro y qué más estructuras del cerebro están relacionadas con esa emoción? Pues están relacionadas unas neuronas que les llamamos neuronas en espejo. ¿Por qué se llaman neuronas en espejo? Porque nos hacen reconocernos a nosotros mismos en el espejo y son las que nos hacen reconocer qué es lo que le está pasando al otro que tenemos enfrente. Lo que se llama la empatía, reconocer cuál es la situación de la otra persona. Y ser empáticos es algo muy importante en la vida, pero sobre todo para conocer cómo el otro va a reaccionar también o qué situación emocional tiene. Y pues todos sabemos que los niños, en un momento dado, a partir de los 6 meses, se reconocen en el espejo. ¿Qué pasa con los animales? Ustedes pensaban que los animales no se reconocían en el espejo, pero sí, el elefante se reconoce en el espejo. Y para eso hicieron unos estudios poniéndole una cruz en un lado de la cara y dejándoles al elefante que se mirara en espejos gigantes, lógicamente. Entonces vieron cómo el elefante se miraba, sobre todo, la parte donde tenía la cruz. ¿Qué pasa con los chimpancés? Que los chimpancés también se reconocen en el espejo, no el chimpancé recién nacido, sino que tiene que ser un chimpancé adulto. Y nunca llega a tener una categoría intelectual mayor que la que tiene un niño de 6 años. Es lo máximo que puede llegar un chimpancé. ¿Qué pasa con los delfines? Los delfines se reconocen en el espejo. Los delfines son los únicos animales de toda la escala animal que tienen el cerebro en proporción al cuerpo mayor que el ser humano. El único. No sabemos quizá por qué no nos han adelantado, quizá porque nunca entraron a la Tierra y se han quedado en el mar, pero son realmente los únicos. ¿Y quién descubrió estas neuronas en espejo? No voy a entrar en muchos detalles, pero fue este señor, que era von Economou, que era un rumano, entonces pertenecía todavía al reino austrohúngaro, que era aristócrata, estudió medicina, era médico y se casó con una princesa. Pero solamente le gustaba estudiar, no le gustaban ni los bailes de sociedad, e incluso rechazó la cátedra de psiquiatría. Es decir, era un señor bastante particular. Trabajó solo, no sabemos si iba a la moda, y murió en 1931. Entonces, estudió el cerebro desde una forma muy minuciosa, como se estudiaba entonces, que también él era coetáneo de Cajal. Entonces, estudió todas las áreas del cerebro y de diferentes animales y vio que había unas neuronas en ciertas áreas del cerebro que eran unas neuronas muy particulares y que se tenían de forma muy especial en áreas que en teoría eran las áreas más evolucionadas del cerebro humano. Esas neuronas, no voy a entrar en detalles, realmente eran muy particulares y se les llamó neuronas de von Economou. Esas neuronas ahora tienen mucha importancia porque se han relacionado con toda la esfera socioemocional, se han relacionado con la empatía, con el poder reconocer qué es lo que pasa con el otro, con la autorrepresentación y con diferentes conexiones. ¿Dónde están sobre todo estas neuronas? A ver, ¿quién me lo dice? ¿En qué áreas van a estar? ¿En áreas cognitivas o en áreas emocionales? En áreas emocionales, tan sobre todo en áreas emocionales, las áreas que habíamos visto que se van a elevar con la atención. ¿Y qué es lo que pasa con la escala filogenética? Los elefantes tienen neuronas en espejo, los delfines tienen neuronas en espejo, pero el número de neuronas en espejo aumenta de forma dramática a medida que aumentamos en la escala filogenética. Es decir, de todos los animales, el animal que tiene mayor número de neuronas en espejo somos los humanos. Y además hay una gran diferencia entre el número de neuronas en espejo entre el chimpancé o el gorila o el orangután y los humanos. Es decir, que son, aquí tenemos la relación con los diferentes primates que son los más cercanos a nosotros, y el número de neuronas en espejo en el humano se dispara de una forma desproporcionada. ¿Y en qué áreas están? En las áreas de lo que se llama el cerebro límbico.
Y aquí lo voy a pasar de crisis, pero simplemente para dar unas nociones que apoyen que nosotros somos emocionales y que todo lo que nos mueve en el terreno de la moda y en todos los terrenos emocionales es nuestro cerebro, no racional sino emocional. Vamos a irnos a estudiar cuál ha sido la evolución del cerebro humano. Nos podemos pensar que los seres humanos somos los más desarrollados de todo el planeta Tierra. Y es así desde el punto de vista cerebral. Pero en nuestro cerebro contenemos los cerebros del resto de los animales. Entonces tenemos un cerebro que se le llama el cerebro de reptil, que es el que tiene el cocodrilo, por ejemplo. Tenemos un cerebro emocional, que es el que tienen todos los animales, sobre todo los mamíferos, que no utilizan la razón como nosotros. Y por encima tenemos el cerebro racional. Pero, ¿cuál es la razón de pensar que la emoción nos controla? Que en realidad, gran parte de nuestro cerebro sigue siendo un cerebro emocional. Y que la razón es una potencialidad que tenemos. Porque mi padre decía que el ser humano es el único ser racional y que tiene razón y que la puede utilizar, pero la utiliza cuando quiere. Y la mayor parte de las veces nosotros no nos movemos racionalmente, sino nos movemos con este cerebro que es mucho más antiguo, no con el que es puramente humano, sino con el cerebro emocional. Y ahí es donde entran todas las teorías de la publicidad, del marketing y de el captar la atención del resto de los humanos con la moda, por ejemplo. Y entonces ya pasamos, ya en la última parte de la charla, el experimento que nosotros hemos hecho. Y lo hemos hecho comparando dos perfumes y ver cómo diferentes personas reaccionan ante la publicidad de los perfumes. ¿Por qué hemos elegido los perfumes? Porque ¿por dónde nos entra la información a los seres humanos y a todos los animales? Nos entra por los sentidos. ¿Qué sentidos tenemos? Yo digo siempre a los alumnos que tenemos 6. Tenemos la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto y el equilibrio. Pero ahora el equilibrio lo vamos a dejar de un lado. Entonces, la vista es uno de los sentidos que prevalece en el ser humano. Pero no hay que olvidar que el oído, y voy a poner un ejemplo, es súper importante. Y no hay que olvidar que el olfato es súper importante. Y si no, que se lo pregunten a todas las empresas de perfumes que están haciendo fortunas inmensas, sobre todo en Japón, porque es un mercado que mueve muchísimo dinero. ¿Y por qué digo que el olfato es importante? Porque el resto de los sentidos, para llegar a ser cognitivo, a que nos demos cuenta, tienen que hacer 4 etapas para llegar a la parte más cognitiva del cerebro. Todos excepto el olfato. El olfato, con solo 3, ya llega al cerebro, pero llega de forma subliminal. No nos damos cuenta, pero a veces pensamos, esta persona no me cae bien. Igual tiene mucho que ver el olfato. O la atracción de cierta persona es por el olfato. Y esto no son tonterías y no estoy en bla bla bla. Esto está demostrado científicamente. Entonces decidimos hacer el estudio del trabajo fin de carrera sobre comparando dos anuncios de publicidad de perfume. Comparamos Cartier versus Prada. Cartier es el anuncio de el beso robado, el baiser volé, y Prada es Prada Candy. Entonces son dos anuncios completamente diferentes y vamos a ver cómo se analiza. Entonces, ¿cómo analizamos el impacto cerebral que tienen estos anuncios? Eran dos perfumes que estaban a la moda.
Primero ponemos a unas personas, que suelen ser unas 20 personas de ambos sexos, que son las personas test, a las cuales vamos a hacer el test. ¿Qué es lo que les ponemos? Les ponemos unos dispositivos que es como la máquina de la verdad, para ver la conductancia de la piel. Y también les medimos la frecuencia cardíaca, cómo late el corazón. Pero además les ponemos unas bandas alrededor de la cabeza, que no son incómodas, pero lo que va a hacer es captar las ondas cerebrales de la atención y de la memorización principalmente. Son electroencefalogramas de alta resolución y todo esto nos va a dar una serie de datos que después se analizan. Esto, a las personas lo que les hacemos es sentarlos enfrente de una pantalla. En esa pantalla les pasamos 10 minutos de un reportaje. Por ejemplo, las ballenas en el océano Pacífico. A los 10 minutos tienen un intermedio de 3 minutos en los cuales se les pasa 10 anuncios publicitarios. Después otra vez 10 minutos del mismo reportaje y después otros 10 minutos de spot publicitarios y después 2 minutos para acabar el reportaje. ¿Por qué ponerles esos reportajes? Porque así conocemos, cada persona es diferente y conocemos su ritmo. Pero no solamente cada persona es diferente, cada persona es diferente en cada momento de su vida. Con lo cual, la situación emocional que haya podido tener esa mañana de levantarse le puede estar influyendo en su actividad cerebral. El tener los 22 minutos cuando están viendo el reportaje nos sirve para calibrar cuál es la situación de las diferentes áreas cerebrales de esa persona y que pueda ser equivalente, porque si no, no es un estudio científico. Pero no solamente se lo podemos hacer sentados en una sala independiente e individual, sino que ahora también lo hacemos ya in vivo ante un estímulo, por ejemplo, viendo una muestra de arte, en este caso la muestra de Vermeer en Roma. Entonces podemos ver, porque estamos en un museo, le he dicho al director del museo, y quizá lo podemos hacer aquí también, ver cómo nos impactan diferentes obras cerebrales o obras pictóricas de diferentes estilos. Entonces, antes de ver rápidamente los resultados del estudio, lo que voy a hacer es pasar los dos spots para ver qué es lo que, cómo impresionan. Vamos a ver primero el de Prada Candy. Es que va lento, se va un poco lento. Bueno, no sé dónde hemos ido. Este es el de, vamos a ver primero el de Cebole de Cartier. No, este no es. Son 30 segundos, ¿eh? ¿Sí?
Pero el de Cartier. Lo que quieren vender es el producto, es el... No lo consiguen, ahora vamos a ver cómo lo consiguen. Y el otro es el chocolate candy. ¿Cuál ha gustado más? Pues ¿cómo hacemos el estudio? ¿Cómo hacemos el estudio? Estos anuncios normalmente son de 30 segundos. Entonces se descompone cada uno del anuncio en fotogramas de 1 segundo. Es decir, estudiamos qué es lo que está pasando en el cerebro, en la reacción de los individuos test, en cada uno de los segundos del anuncio. Sabéis que los anuncios cuestan mucho dinero en televisión. Es decir, que 1 segundo es una inversión enorme. Poner 1 segundo que no tenga ningún efecto, eso es dramático desde el punto de vista comercial. Entonces, esta es la descomposición en el de Sebole y este es el de Candy, Candy. Y los vamos a comparar, a ver qué es lo que pasa. Entonces, nosotros analizamos cuál es la atención de las personas en cada uno de los segundos. Y esto lo que hacemos es descomponer y valorar en un gradiente de colores, pero después vais a ver que lo hacemos segundo a segundo también en curvas, pero esto es para hacerlo claro. En la atención lo ponemos en verde. Cuanto más oscuro esté el verde, es que la media de todas las personas que han sido test han tenido más atención en ese segundo. Y cuanto más blanco esté debajo de cada uno de los fotogramas, es que prácticamente no han tenido atención. Entonces veis que, por ejemplo, en Sebole, en Cartier, en la parte final, sobre todo cuando se está mostrando el producto, la atención es prácticamente nula. Y lo que nos interesaba saber es cuándo realmente se capta la atención de las personas. Ya lo vais a verlo. ¿Qué pasaba en Candy? En Candy, al principio, era esos acordes en el piano, la gente no ponía atención a ese anuncio. Empezaba la atención cuando empezaba toda la lucha, sobre todo de la chica. Pero después hay otro momento en que dejan de tener atención. Y sobre todo lo que es fatal otra vez es que al final, cuando se está mostrando el producto, la atención baja.
Y desde el punto de vista de la atención, nefasto. Entonces, claro, esto lo descomponemos, he citado muy abajo toda la explicación, pero yo os lo explico. Podemos hacer los estudios viendo cuáles son los picos donde tienen más atención. Es cierto que tienen atención porque está por encima de cero. Atención hay. Pero se ve clarísimo en el de Cartier que no hay atención cuando el producto y cuando la marca, porque una cosa es el producto, ese perfume en particular, pero siempre en los anuncios se muestra también la marca Cartier. Cuando el producto y cuando la marca se muestra, nulo. O sea, han visto la historia, es preciosa, es una música maravillosa, pero desde el punto de vista comercial como que no les ha dicho nada. Y los 3 momentos de mayor atención es cuando la pareja se junta, coincide, porque podemos identificar, como ven por segundo, los fotogramas de mayor atención. ¿Qué ocurre con Prada? De base, la atención en Prada es mucho más baja, porque lo veis en la misma escala. Pero la atención, aunque parece que Prada era mucho más escandaloso, la atención general es mucho más baja. Pero nuevamente, baja la atención cuando se enseña el producto y cuando se enseña la marca, aunque después vamos a ver que tiene cierto componente. Hemos dicho que no solamente es la evasión, que también la vamos a ver, sino lo que es importante es la memorización, porque es lo que la persona después va a recordar. En este caso lo ponemos en azul. Cuanto más oscuro es que tienen más atención, cuanto más gris es que tienen menos atención. Bien, pues hay memorización, en este caso es memorización. Entonces, aquí vemos que hay cierta memorización del producto, sobre todo al final cuando está la marca. Pero cuando aparece el producto realmente, la memorización baja. Y en Candy, realmente vemos que no hay una memorización de qué es lo que va pasando durante el spot, pero sí que aumenta algo la memorización, sobre todo al final. Es decir, no lo han hecho tan mal los de Candy. Y aquí vemos los momentos. Es mucho más fluctuante la memorización. Estas personas se van a acordar de ciertas pinceladas del spot, pero no de todo. Pero aquí hay algo importante. Vemos que hay un pico de memorización en Candy, en Prada Candy, y vamos a ver cuándo memoriza Prada Candy. Pues lo memoriza, y no sé si queréis pongo otra vez el spot, cuando la chica sobre un fondo negro, cuando, como los futbolistas que se deslizan en el suelo, se desliza y mira fijamente en un primer plano a la cámara y dice Prada Candy. Y lo dice ella, pero además muy agresivo, porque eso está dando la imagen de quién va a comprar este perfume. Lógicamente este perfume lo va a comprar gente que quiera, que sean chicas jóvenes y que sean agresivas, no agresivas de batirse, sino agresivas lanzadas en la vida. Entonces, justamente lo que tiene mayor memorización es el Prada Candy. Han llegado bastante bien, aunque a mí me gusta más el otro anuncio en general, realmente desde el punto de vista de publicidad es mucho mejor este, porque es en el momento en que dice el nombre del perfume y además identifica el testimonial, porque ella aquí en España no se conoce, pero en Francia es muy conocida esta modelo. Entonces identifica cómo tiene que ser la chica que quiera comprar Prada Candy. Y Prada Candy tuvo una buena publicidad. El interés. ¿Qué interés recrea en las personas los dos anuncios? En este caso es de color violeta, cuanto más violeta más interés, cuanto más gris menos interés. Bien, pues aquí hay bastante interés, pero sobre todo en los movimientos de la pareja. Que después la gente dirá, ah sí, un anuncio en que era un sitio maravilloso, en que una pareja daba vueltas, que llevaba un vestido precioso, con una muy bonita música, pero ¿de quién era aquel perfume? ¿Sí era un perfume o era un vestido lo que vendía? Y sin embargo, en Candy, lo que vemos es que hay un interés importante cuando aparece el producto, porque el producto lo ha presentado muy bien.
y esto es parte también de cómo presentar las cuestiones, ha presentado un producto que es fucsia, si queréis después lo vemos, sobre un fondo negro, y además ha mantenido ahí, con lo cual han estimulado muy fuertemente la guía visual de todos los espectadores. Entonces ahí vemos el interés, sobre todo cuando aparece el perfume, y sin embargo el interés en Cartier es cuando la pareja da vueltas, cuando está en ese, yo creo que es un palacio de París, cuando están dando vueltas con todo el lago. El resumen de estas tres cuestiones, que son la memorización, la atención y el interés, lo que vemos es que en general gana Cartier. Pero en general, tanto en la escena del baile, sobre todo la atención, en gris es Cartier y en fucsia es Prada. Entonces la escena del baile, vemos que gana Cartier por diferencia cuando hacemos todo el análisis. Del producto parece que gana Cartier en lo que es la atención. En el brand, en la marca, gana Cartier. Y en general, en conjunto, las tres cosas gana Cartier. Pero sin embargo, cuando vamos al interés, vemos que respecto al producto se cambia. Es decir, las personas han guardado interés más por el producto de Prada que por el producto de Cartier. Y respecto a la memorización, son prácticamente igual. Pero, ¿qué es lo que mueve al ser humano? La emoción. Entonces, analizamos la emoción, y en este caso es de gris a rojo, y observamos, ¿aquí hay mucho rojo? No. Aquí hay mucho rojo a veces. Entonces, cuando vemos la curva, observamos que en Cartier no hay mucho rojo, pero ven que está por encima del cero. Es una emoción positiva todo el rato. Es decir, la emoción que tienen las personas cuando lo han visto ha sido de relax, de sentirse bien, de identificarse en el vals. Y sin embargo, en Prada es una up and down, una subir y un bajar todo el rato, y sobre todo que hay muchas emociones que son negativas, que son contrarias a lo que se espera. Y que una de las emociones importantes es en cada uno de los momentos en que la chica le pega, lo lanza al chico, y sobre todo cuando dice Prada Can. En definitiva, que la mecánica, bueno, en definitiva, yo no sé cuáles serían las conclusiones respecto a esto de cada uno de los que está aquí presentes. Pero lo que se ve es que para poder impactar los cerebros y sobre todo las emociones de las personas a los cuales se quiere llegar, se ha de impactar la emoción, se ha de impactar el interés, pero sobre todo la memorización. Porque si no se memoriza, no se va a recordar nada. Y cuanto más emoción haya, mayor memorización habrá. Esos serían los mensajes finales que quiero trasladar. ¿Qué es lo que se está utilizando últimamente para recoger la emoción y la atención de la gente? El presentar ciertos aspectos que rompen con lo que es la monotonía, es decir, que transgreden. Esto se ha utilizado muchísimo, pero nuevamente todo lo que se utiliza demasiado después trae un rechazo. Es decir, en el momento actual la transgresión ya es tan monótona que ya no es lo que realmente provoca atención, emoción y después memorización, excepto algunas transgresiones que son demasiado impactantes y que sí se mantienen. ¿Quién utilizó la transgresión en los años 90 y principio del siglo XXI para la publicidad? Toscani. ¿Es que somos quién? Toscani. Toscani, pero es que son muy jóvenes ellos. Benetton utilizó, incluso le pusieron multas y le retiraron publicidad, que utilizaron la transgresión para provocar emoción, y todo el mundo lo recordaba. Todo el mundo recordaba los anuncios de Benetton. Lo curioso es que esos anuncios no tenían nada que ver después con lo que vendían, pero todo el mundo lo recordaba.
recordamos. Después se pasaron a una cuestión más social, pero realmente la transgresión se utilizó. Entonces, como mensaje para llevarse a casa, hay que emocionar a la gente. Y a veces las emociones pueden ser transgresiones, pero no tienen por qué ser transgresiones. Algo que se salga de lo normal, o algo que coja realmente, toque la fibra sensible de lo que se supone que es el común de los mortales en una comunidad, va a llegar más y va a hacer que se recuerde el producto. Y eso no es lo mismo en todas las culturas. Eso iba a añadir algunas imágenes que creo que son importantes para las personas que están en diseño. No es igual en todas las culturas, y esto lo sabe muy bien Apple. No hacen los mismos anuncios, y Coca-Cola también, no hacen los mismos anuncios en países del oeste de Europa y de América, Australia y Canadá que en los países asiáticos. Hacen anuncios completamente diferentes porque la cultura es muy importante, lo que tenemos de base, lo que nos va a emocionar. Entonces hay que adaptar también a la cultura, y de hecho se ha hecho unos estudios ahora en 2013, han salido publicados, que los afroamericanos responden mucho mejor a estímulos en los cuales los protagonistas son afroamericanos que si son de origen asiático o son de origen caucásico. Y viceversa, los caucásicos respondemos mucho mejor a los estímulos si el protagonista es un caucásico que si es un afroamericano o que si es un asiático. Si se trata de mujeres, ahora está muy de moda la mujer asiática, con la belleza pulcra y limpia y suave y pieles maravillosas. Pero en la generalidad normalmente nos gustan nosotros mismos, o sea, alguien que sea la imagen de nosotros mismos. Porque en realidad, basado en lo que he dicho al principio, nosotros en realidad lo que queremos vernos es en el espejo, pero mucho mejores, a nosotros pero mucho mejor. Y simplemente recordar lo que he dicho de los testimonials y los logotipos son fenómenos de persuasión para la imitación, y la persuasión es base en toda comunicación. Recordar que el cerebro límbico es el que nos mueve, aunque no sea el más desarrollado de nuestro cerebro, porque digamos que somos seres racionales, que la moda es emoción y la moda es el motor del deseo, y que nosotros en realidad somos seres sintientes que nos queremos a nosotros mismos, pero que estamos motivados siempre por emociones. Pero aunque la emoción, y esta es la última frase, aunque la emoción es importante, nada que no se memorice va a perdurar. Por lo tanto, hay que buscar siempre que todo el mensaje que lancemos pueda ser memorizado y pueda permanecer en los cerebros a los cuales lo dirigimos. Y nada, muchas gracias. Segundo, agradecérselo otra vez de nuevo. A mí se me ocurren millones de preguntas. Quizá podamos abrir un coloquio, le hacéis preguntas, ella responde, y creo que muchas de las mías las podemos hacerlo en privado. Aún así, sí que luego probablemente le haré alguna del experimento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me gustaría preguntarle su opinión, que quizás si se puede documentar científicamente, sobre por qué se nos plantean como modelos en ese espejo que se supone que nosotros nos miramos para ser mejores, ¿no? Mujeres excesivamente delgadas que no tienen nada que ver con lo que puede ser un carácter emocional, ¿no? Sino que son absolutamente lánguidas y fuera de toda emoción, incluso de todo interés por nada, ¿no? Y es lo que se plantea en la pasarela y lo que se supone que nosotros, incluso como diseñadores, aspiramos a vestir. Sí, pero muchas gracias. Esto es una polémica que está en el aire.
yo creo que de lo que yo he dicho es, y que he intentado transmitir, no sé si lo he conseguido, es que nosotros somos muy manipulables. Entonces, a lo largo de los años, esto empezó en los años 60, con Cindy, creo que fue la modelo, la primera que era absolutamente delgada, famélica, anoréxica, y se ha ido calando en la población que ese es el modelo a seguir. Ahora yo creo que está cambiando. Sí, está cambiando porque hay ciertos modelos, o se intenta cambiar. Hay ciertos modelos y actrices y cantantes que arrastran a masas y que parece que están, ellas son curvadas y que van a Beyoncé, por ejemplo, o Esther Johansson, que son más rellenitas y más curvas. Pero, claro, estamos en el año 2013. Esto empezó en los años 60. Son demasiados años, demasiadas décadas. Ha calado ya muy dentro del cerebro de las mujeres occidentales y de los hombres y de toda la moda, que cómo tiene que ser famélica la mujer, recta, sin curvas y demás. Pero yo estoy contenta de que en las últimas ediciones de Cibeles y también en otros desfiles y semanas de la moda, ya por lo menos rechazan a las niñas que tienen menos de 1,38. Aún así, las pobres modelos, yo conozco a algunas modelos, sufren con menos de la 36, o menos de la 36, que me están diciendo aquí, menos de la 36. Y sufren muchísimo por llevar este canon de belleza, que ninguna mujer, o muy pocas de las mujeres que están por la calle son así, y que además ha desarrollado una patología que cada vez es más prevalente, que es la anorexia nerviosa, porque a todo esto se ha unido que en el siglo XXI ya las redes sociales invaden el mundo y que se transmiten incluso mensajes de cómo conseguirlo. Yo tengo la esperanza de que esto cambie, pero considerando que es más de 40 años lo que lleva vigente, para bien que cambie, va a tardar si cambia. Y ojalá cambie. Pero estoy totalmente de acuerdo que eso no es el canon de belleza clásico, ni el moderno, ni el posmoderno. Es un canon de belleza que lleva 40 años, no lleva más. Nunca había sido así en la historia de la humanidad. Justamente era lo contrario. Y si vamos a los museos de arte y antropológicos, lo que prevalecía eran las mujeres, y en las culturas que todavía están vigentes, pero que son muy primitivas, prevalece la mujer con las caderas, por esto que yo he dicho al principio, de que lo que busca el ser humano es la perpetuación de la especie. Y esto nos puede parecer horroroso, el pensar que nosotros pensamos en la perpetuación de la especie, pero es que nuestro subconsciente piensa y estamos motivados por la perpetuación de la especie. No le puedo contestar más a su pregunta. Yo no estoy de acuerdo con esto. Creo que además como médico es insano. Está acarreando muchísimos problemas sanitarios, no solamente para las niñas, porque ahora están pensando también chicos, que en los últimos 10 años ha empezado ha comenzado la incidencia de anorexia también en varones, y donde primero empezó fue en Japón, que tienen una serie de complejos los chicos adolescentes terribles. Yo espero que cambie, por el bien de la sanidad, por el bienestar también de las familias. Pero ustedes que son de diseño, podrían ayudar. ¿Alguna pregunta más? Pues yo voy a hacer alguna, ya que puedo. Tanto María Trinidad como yo hemos asistido, creo, estoy casi seguro, porque creo que hiciste una pregunta ahí, a la conferencia de Susana Martínez Conde, que venían de Arizona con su marido. Es una investigadora gallega que trabaja en Arizona y ella trabaja en atención, en el sistema visual, que es donde yo trabajo. Ella utiliza amagos para explicar muchas de las cosas que también veíamos en el vídeo de Prada y de Candy. Los trucos mágicos que engañan al cerebro, que en principio engañan al cerebro. Esto sería también un poco para hablarlo con
con más extensión, pero engañan al cerebro y en principio lo que la publicidad intenta también. Es decir, ellos intentan captar la atención en el sitio donde tienen que captar la atención, en el momento que tienen que captar la atención. Yo me he fijado en los experimentos que habéis hecho, que a nivel cognitivo, visual, no en lo emocional, no coincidía la mayor atención, pero sobre todo el mayor interés con los estímulos visuales que previamente podíamos creer que eran los que más era a nivel del color, el rosa sobre el negro del final, las vueltas de la cámara cuando están en el baile. Quiero decir, eso son cosas que se conocen y que las marcas leen, contratan y trabajan con gente como María Trinidad o con gente como la de mi laboratorio visual para intentar entender qué es lo que va a llamar la atención a cada uno de nosotros sin tener ni idea que nos está llamando la atención. Es decir, que eso es lo importante, el hecho de que dé vueltas en una imagen te hace estar atento aunque no quieras. Por las neuronas que tenemos tanto en la retina como en el cerebro. La pregunta es que a nivel cognitivo, quizá, yo que trabajo también en lo cognitivo, es más sencillo, entre comillas, de entender y de hacer, porque al final son datos, conocer las células, dónde están y cómo se estimulan más con las resonancias. Como decía, si está más rojo, esto parece que tira más. Pero a nivel de emociones, que también hemos hablado de la cultura, que la cultura influye mucho y eso, a mí se me plantea una pregunta que yo creo que sobre todo es interesante para los diseñadores. Hemos hablado María Trinidad, de que las emociones sean buenas o malas son las que se van a poder memorizar. Es decir, que algo te despierte emociones. Mi pregunta es, ¿tienen que ser todas las emociones positivas para tener que se queden en la memoria? Sabemos que hay varios tipos de memoria, no es solo una memoria, eso me lo explicó ella hace 7 años. Aún así, en general, para memorizar algo, la emoción tiene que ser positiva. Y otra cosa, en publicidad siempre la emoción tiene que ser positiva. Quizás te estoy haciendo demasiadas preguntas. Vamos con eso y luego vamos con la otra agresión. O sea, lo de las emociones, porque quizás a un diseñador le interese saber si hacer una colección que sea totalmente horrible va a provocar una emoción y eso va a hacer que la memoricen. Pero ¿os interesa que alguien memorice algo? ¿Os interesa que alguien memorice algo con una emoción mala? Bueno. No, las emociones es lo que impacta, lo que se memoriza. Es decir, que puede ser... Ahí en Prada veíamos que era un subir y bajar de emociones. Y las emociones, tanto las positivas como las negativas, van a hacer que se memorice la información. Lo que no se memoriza es lo que es neutro. Eso pasa y no se refuerza. Pero, ¿cómo se memorizan los eventos? Es lo que vemos una vez y lo que volvemos a recordar. Y cuanto más lo recordamos, más se graba en el cerebro. Entonces, una emoción negativa la vamos a recordar y se va a grabar y se va a memorizar. Y además se puede grabar y memorizar a largo plazo. La cuestión es, cuando hablamos de una emoción negativa, es el rechazo que puede tener esa memorización, que son dos conceptos diferentes. Yo pienso que lo que interesa, si se quiere vender algo, es captar una emoción positiva. Porque si no, si se capta con una emoción negativa, se memoriza, pero se puede rechazar. Y eso desde el punto de vista de la venta y de la acción, cuando decíamos AIDA, de la atención, el interés, el deseo y la acción, pues sí, va a tener atención, va a tener interés, pero posiblemente no va a tener deseo ni va a pasar a la acción, con lo cual no nos interesaría. A mí, como si yo fuera diseñadora, no me interesaría. Pero también habría que matizar, por lo que hablábamos antes de la publicidad transgresora de Benetton. Benetton, sois muy jóvenes la mayoría, pero hizo una serie, además lo hacía cada año, no cada año, en cada campaña publicitaria, en primavera, otoño. Entonces presentaba, por ejemplo, a una niña anoréxica, pero anoréxica al extremo, casi desnuda. Me acuerdo de una de las imágenes. Otra de las imágenes, un real, que esa yo creo que se la hicieron retirar, de un enfermo de SIDA muriendo.
Y esto en las pantallas publicitarias lo veíamos porque entonces era diferente, la publicidad era en pantallas enormes, en vallas publicitarias. Con lo cual, yo recuerdo que sobre todo la del chico de SIDA muriendo a mí me provocó ira casi. Y yo creo que ese año, que yo me compraba muchas cosas de Benetton porque tiene un estilo, era mucho más joven también. Eran muchos colores, que Benetton, no sé si vosotros habéis vivido la época Benetton, pero era la época pues eso, de los 80 a los 90, colores y muy sport y de buena calidad. Pero yo creo que aquella campaña, yo creo que no me compré nada de Benetton porque me pareció espantoso aquella publicidad utilizando una persona que era real, que se estaba muriendo. Pero después utilizó también otras campañas que llamaban muchísimo la atención, que eran caras de jóvenes de diferentes, estoy hablando, claro, años 80 y 90, que es una sociedad completamente diferente a la que tenemos ahora, de jóvenes de diferentes etnias. Es que razas no quería utilizar la palabra raza porque no existe más que una raza, que es la raza humana. No, lo demás somos etnias o orígenes, pero raza es una, la raza humana, y no me gusta utilizarla. Entonces, un negrito, un chinito, una asiática del norte de Europa, del sur de Europa, y además con muchos colores. Y aquello llamaba mucho la atención porque todavía no estábamos acostumbrados a esta sociedad multicultural. Era incluso una época previa a las migraciones. Después, con las migraciones, también utilizó de emigrantes africanos diferentes publicidades, porque ellos son italianos, Benetton. Es decir, que te puedes conseguir que la sociedad se congratule contigo con publicidades que son transgresoras, o puedes conseguir que la sociedad te rechace. Entonces yo ahí creo que conseguir emociones negativas tiene que estar muy bien medido, porque si no puedes conseguir el efecto contrario. Y por lo tanto, para curarse en salud, yo, si fuera yo, o lo mido muy bien, o prefiero conseguir emociones positivas en todo el mundo para que mi producto siga adelante. En las campañas de tráfico se ha visto también mucho la sí. utilización Ahí sí, el rechazo. Claro, pero porque eso es lo que se busca es distinto. Si lo que estaba buscando es vender un perfume, si lo que estaba buscando es que alguien se ponga un cinturón de seguridad. Quiero decir que al final el fin justifica los medios, y quizás yo creo que cualquier diseñador tiene que tener en cuenta los medios, que esto que contamos aquí, pues parece que nosotros estamos un poco más puestos, pero está a disposición de todo el mundo gracias al internet y estas cosas. Quizá también es bueno asesorarse con gente experta, por supuesto, pero que el acceso a esto, nosotros desde la organización intentamos que tengáis un poco de acceso, y digamos que este sea el primer contacto a que lo que se habla en medicina desde hace años, de los equipos multidisciplinares, en las empresas, sobre todo las multinacionales, es algo que no es que se hable, es que es una realidad total y absoluta de que un equipo tiene que ser multidisciplinar. Y en la sociedad en la que vosotros empezáis, que tú dices, sí, claro, voy a montar una empresa ahora en la que voy a contratar a un neuropsicólogo, a un no, pero sí que estoy seguro que tenéis gente al alcance no digo sentados al lado de la silla, pero insisto en las redes sociales o en cómo os estéis moviendo, en la que podáis interactuar simplemente para conocer que hay algo más, y que quizás las neuronas también le interese a los diseñadores. No tengo más preguntas porque no tengo algún privado. ¿Alguna más que os haya ocurrido en este tiempo? ¿Alguna apreciación, aunque no sea una pregunta? Yo tengo una curiosidad. Antes, cuando dijiste el tema de los sentidos, dijiste que había 6, dijiste el equilibrio. Y tengo curiosidad de saber a qué te refieres con el tema de... Es que se ríe porque esto lo digo yo siempre en clase. Siempre se habla de los 5 sentidos, que son los 5 sentidos básicos. Pero yo al equilibrio le doy mucha importancia, porque creo que somos seres en bipedestación, que andamos sobre dos piernas, no sobre 4 patas. Entonces el sentido del equilibrio es muy importante. No está incluido dentro de los sentidos propiamente dichos, porque los sentidos habitualmente tienen que pasar antes de llegar a la corteza por el tálamo, y está más relacionado con otros núcleos y otras áreas como el cerebelo.
pero yo al equilibrio le doy mucha importancia y creo, sobre todo, que hay que estimularlo. Yo lo digo en clase porque creo que la estimulación precoz a todos los niños, a todos los bebés, es hiper importante. Entonces, cuando se habla de la estimulación precoz, casi siempre se habla de los 5 sentidos básicos y los ortodoxos. Pero a los bebés hay que estimularles también el sentido del equilibrio, porque nos hace mucha falta a los seres humanos mantenerlo y mantenerlo durante mucho tiempo. Por eso yo siempre lo incluyo, pero es casi una broma, porque ortodoxamente no está incluido como un sentido, pero yo creo que sí que lo es, que lo es, pero ad hoc. O sea, que cuéntalo como una broma. Una anécdota. Pero recordarlo. Pues ya terminando, agradeceros de nuevo que estéis aquí, espero que os haya gustado, creo que esta tarde a las 6 en el programa tenéis otra conferencia, que disfrutéis de todas las demás. Volver a agradecer a María Trinidad que esté aquí, que venía antes de ayer de Hungría, venía hoy de Valencia, porque veis las diapositivas en muchos idiomas, porque además de la Universidad de Valencia en Murcia, trabaja también en la Universidad de Hungría como visitante, en una universidad en Italia, en Sudamérica. Es decir, que de verdad que agradecerle que esté aquí con nosotros, porque tiene una tarea ocupada y ha hecho un hueco para acercar estos dos mundos del diseño, la moda y la neurociencia. Gracias a todos por estar aquí y otra vez a María Trinidad.